Shalom. Bienvenidos otra vez, hermanos y amigos, a un estudio más de la Torá. En esta ocasión vamos a continuar con los estudios de los 613 mandamientos. Así que inmediatamente vamos a mostrar el documento para continuar la serie. Ustedes saben que esta es una serie que ha durado y va a durar bastante tiempo. Hoy estamos en la sección 13. Titulada Empleados, Siervos y Esclavos. Recuerden que muchos de estos mandamientos, ya lo hemos dicho muchas veces, no aplican a nosotros, ¿verdad? Pero aún así podemos derivar de ellos lecciones importantes para nuestra vida, así que son importantes todavía. Primero leemos el enunciado rabínico, ¿verdad? Que es lo que estoy sombreando ahora. Entonces leemos el texto hebreo, me gusta leerlo de la transliteración para que todos me puedan seguir poco a poco, ¿verdad? Y practiquen su lectura del hebreo. Y entonces tenemos una traducción literal y comentamos esta. Así que tenemos el primero acá en esta sección: no retardar el pago del salario de un empleado. Bueno, ciertamente esto aplica a nosotros, ¿verdad? Negativo. Es negativo porque prohíbe algo y es aplicable. Ahora, aplica a nosotros si tenemos un empleado. O sea, obviamente, ¿verdad? Aplica al que tiene un negocio y tiene varios empleados, uno o varios empleados. Y esto es lo que prohíbe la Torá, que se le retarde el pago. Dice aquí: Lota ashok etreja uelotik zol. Lo talim peulat saker itja ad boker. No oprimirás a tu prójimo y no robarás. No se detendrá el salario del jornalero hasta la mañana en tu casa. Ok, este mandamiento se basa en el hecho de que en tiempos antiguos, y es posible que en algunos países hoy día sea así también, pero ya generalmente no es así, que en aquellos tiempos se pagaba al empleado día por día. O sea, día trabajado, día pagado. Y entonces lo que está diciendo aquí es que si ese es el arreglo, entonces no debe de tener el salario del empleado por varios días o por una semana, etcétera, no, debe pagarle al día. Y hoy, como se acostumbra hoy día, pues que el salario generalmente se paga, digamos, semanal o cada 2 semanas, en algunos casos hasta cada mes, a final de mes, pues lo mismo aplica, ¿no? Que si es a final de mes, pues no lo dejes para 2 meses, pagarle. Tiene que pagarle mes por mes. Si es cada 2 semanas, pues cada 2 semanas. Eso es lo que exige este mandamiento de la Torá. Ok. Entonces, el siguiente punto, el punto número 2, que al obrero asalariado se le permita comer del producto que estás cosechando. Ok, interesante. Vamos a leer el verso en español directamente, porque es un poquito largo. Cuando sean textos muy largos, voy a leer solamente el español para abreviar. Cuando entres en viña con tu prójimo, cuando entres en viña de tu prójimo, aquí este mandamiento es no para el dueño de la viña, sino para el empleado o la persona común. Podrás comer uvas según tu deseo, tu nefesh. Fíjense, aquí usa la palabra nefesh, y la recalco para que vean que la palabra nefesh no siempre significa alma. A menudo no significa alma. En este caso significa apetito o deseo. Okay. Podrás comer uvas según tu deseo, tu necesidad, pero en tu cesta no pondrás. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero os no meterás en mies de tu prójimo. Es sencillo, ¿verdad? Es un mandamiento razonable, completamente razonable. Hoy día ni siquiera eso se puede practicar, porque usted no puede ir por ahí al sembrado de cualquier persona y agarrar, empezar a cosechar y echarle una bolsa, ¿verdad? Y llevarse para su casa. No, la Torá prohíbe eso. Lo que dice es que puedes comer algo del producto,
de la finca de tu prójimo. Entras ahí y, claro, hoy día incluso hay que pedir permiso. Hubo tiempos en que ni siquiera había que pedir permiso, ¿verdad? Usted podía hacerlo, pero con esa restricción. Puedes comer algo del producto, ¿ok? Puedes arrancar algún producto y comerlo ahí en el lugar, pero no se te permite cosechar, es lo que está diciendo aquí en términos generales. Cosechar, o sea, sacar una cantidad grande de productos, echarle una bolsa y llevarla a tu casa, eso está prohibido por la Torah. Punto 3, que el obrero asalariado no tome más de lo que se puede comer. Ahí está más o menos lo mismo, ¿verdad? Dicho de otra manera. Cuando entres en la miel de tu prójimo, y fíjense que cita el mismo pasaje. Cuando entres en la miel de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás en miel de tu prójimo. No, aunque tú trabajas ahí en esa finca, estamos poniendo casos hipotéticos, ¿verdad? Tú trabajas en esa finca, bueno, puedes ir, pasar por la finca, comer algo, pero no cosechar. Eso está muy claro en esos dos enunciados. El número 4, que el obrero asalariado no coma productos que no se esté cosechando. ¿Ok? Fíjense que otra vez cita el mismo texto, por eso es que yo he repetido tantas veces que en realidad no son 613 mandamientos, son menos, porque estos 3 que hemos mencionado se pueden citar en uno como uno fácilmente y lógicamente. Pues lo mismo, ¿verdad? No debes meter la hoz en mies de tu prójimo, implica que en ese momento no se está cosechando, no está el producto listo para cosechar. ¿Ok? Aplica también de esa manera. Que puedes ir y comer algo. Vamos a suponer que un vecino tiene una persona con la que usted trabaja tiene un sembrado de mangos o mangoes. Y tiene hambre, pasa por allí, puede agarrar un mango o 2 y comérselo. Si usted cree que está maduro, pues lo hace. Pero si no es tiempo de cosecha, ¿ok? Si no es tiempo de que ya esos productos están listos para cosecharse, entonces no se debe hacer eso. Es una restricción un poco diferente a lo que se dijo antes. Entonces, el punto 5, pagar el salario del obrero contratado en su debido tiempo, lo que ya decíamos al principio también. En el mismo verso, no estoy citando, ¿verdad? Mencionando la cita, pero ustedes lo están viendo en la pantalla. De Deuteronomio 24:15 es el pasaje en este caso. Y dice, en su día darás su salario al obrero y no se pondrá sobre él el sol, porque pobre es él y con él sustenta su alma. Otra vez, la palabra nefesh, que se traduce como alma generalmente, en este caso no tiene nada que ver con un espíritu que vive dentro de nosotros y que se llama el alma. Eso no es un concepto hebreo. Ahí significa su vida, depende de su vida, ¿verdad? De su salario. Y no clamará contra ti a Yahweh y sea en ti culpa. Quiere decir que otra vez lo mismo de que depende del tiempo acordado para pagar los salarios, ¿verdad? En este vocabulario se sobreentiende que el acuerdo era pagar esos salarios día por día. ¿Okay? Bueno, pero ya explicamos eso. Y lo que está diciendo es que no se ponga el sol sobre el salario, que sea puntual, que si es cada 2 semanas, pues a las 2 semanas puntualmente usted pague el salario del obrero. Por eso dije al principio que no todos los mandamientos de la Torah aplican a todo el mundo de la misma manera. Porque si tú no tienes una finca, si no tienes asalariados, pues entonces esto no aplica a ti. Y no tiene que ver con que si el mandamiento fue abolido o no fue abolido, como erróneamente concluyen algunas personas, algunos maestros generalizando. No, todas esas leyes de Moisés fueron abolidas. No, ninguna de esas leyes fue abolida. Lo que pasa es que ahora muchas de esas leyes no aplican por distintas razones, ¿verdad? No vamos a entrar ahora en todos los detalles.
Muchas de las razones que tienen que ver, por ejemplo, con ofrendas, pues no aplica porque no hay templo, etcétera, ¿no? Eso es sencillo, fácil de entender. Ok, continuamos. También dice aquí que fíjense que si usted no le paga su salario a su tiempo, al obrero, al que trabaja para usted, entonces, y él clama a Yahweh, ok, contra usted, pues no se sabe, ¿verdad? Algo mal le puede suceder a usted, o por lo menos va usted a recibir la desaprobación del Todopoderoso. Ok, estos en este caso son conceptos espirituales, ¿verdad? Ok, punto 6. Tratar judicialmente con el siervo hebreo de acuerdo con las leyes relacionadas con él. El mandamiento afirmativo no es aplicable cuando no hay esclavitud. Bueno, eso depende porque aquí está hablando de esclavos, pero vamos a leer el pasaje primero. Dice, si compras un siervo hebreo, ve, aquí se trata de servidumbre o esclavitud. Si compras un siervo hebreo en aquellos tiempos antiguos, eso era la esclavitud era legal, se podía hacer. 6 años servirá. Esta es la diferencia entre la Torá y otras naciones que no tenían la Torá, que hacían lo que le daba la gana con el siervo. La Torá limita los poderes que tenía un hombre sobre su siervo. Dice que al séptimo 6 años servirá y al séptimo saldrá a la libertad de balde. Ok, tú no podías tener un siervo, un esclavo por más de 6 años. O sea, en el séptimo año tenía que liberarlo. Si solo entró, solo saldrá. Si señor de mujer era él, saldrá su mujer con él. Si su amo da a él mujer y ella pare para él hijos o hijas, la mujer y sus niños serán de su amo y él saldrá solo. Pero si dice el siervo, yo amo a mi dueño, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces lo llevará su amo, sus amos, a Elohim, eso generalmente significa el juez, y lo llevará a la puerta o al poste y horadará a su dueño a su oreja, la oreja del siervo, con una lesna y le servirá para siempre. Bueno, esto es un mandamiento un poco extraño, ¿verdad? Para la mentalidad, digamos, moderna. En aquellos tiempos antiguos, pues esto era algo conocido, no sonaba mal, pero hay una lección espiritual que derivar de este mandamiento, hermano. ¿Por qué horadarle la oreja al siervo? En algunos casos, después de horadarle la oreja y después de, obviamente, porque se cure, ¿verdad? El agujero, se le ponía un anillo ahí. Pero lo que manda la Torah es hacerle horadar la oreja. ¿Por qué? Bueno, algunos rabinos han explicado que eso se debe a mostrar que la libertad es tan preciosa que si tú renuncias a tu libertad voluntariamente, entonces mereces algún tipo de sanción, algún tipo de castigo. Y ese castigo, que en realidad no es tan grande, pues podría ilustrar, ¿verdad?, ese principio importante. Así, te estoy dando la libertad, eres libre, no la quieres seguir siendo siervo, entonces mereces un castigo. Y el castigo, que en realidad era poca cosa, pues era eso, horadarle la oreja. Acá el lóbulo de la oreja era lo que se acostumbraba a horadar. Ya. Algo curioso, ¿verdad? Y para nosotros hoy en día como que eso no tiene sentido. Bueno, pues en aquellos tiempos sí tenía sentido. ¿Okay? Por eso cuando estudiamos la Torah tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. O sea, ¿en qué tiempo aplicaba esto y dónde aplicaba esto? Esto era para Israel. ¿Ok? Estos no eran mandamientos para todas las naciones. Esto era un código de leyes para la nación de Israel. Eso es importante entender. Y también, pues como ya dije, tiene que ver con los tiempos en que se dieron estos mandamientos, pues
Eran unos y ahora son otros. ¿Okay? Aquí en tiempos había esclavitud. Hoy día ya la esclavitud está abolida en todos los países. En aquellos tiempos incluso había la práctica de esclavitud voluntaria. O sea que si un hombre tenía una deuda grande, no la podía pagar, iba y se hacía voluntariamente amo, perdón, esclavo del hombre, del dueño de la finca, por ejemplo. ¿Eh? Y eso era una esclavitud, o sea, se hacía esclavo, pero era voluntariamente para pagar su deuda. ¿Ok? Porque de otro modo podría ir a la cárcel por una deuda. Así que era voluntariamente en cierto sentido, pero era algo obligatorio para si quería, ¿verdad? Si no quería ir a la cárcel, por ejemplo, ¿no? Bueno, punto 7 en esta sección. No obligar al siervo hebreo a hacer el trabajo de un esclavo. Okay. Otra vez, mandamiento negativo, no aplicable cuando no hay esclavitud. Pero bueno, podemos derivar también una lección de esto. Dice, y se empobrece tu hermano estando contigo y se vende a ti, ahí está lo que les decía, esclavitud voluntaria, no harás servir a él trabajo de siervo. Fíjate que está hablando de tu hermano. Cuando dice tu hermano en estos casos, ¿verdad? La hija, tu hermano, se refiere a tu, ¿cómo se llama? Compueblano o tu paisano. ¿Okay? Personas de tu país, esos son tus hermanos. Está hablando en este caso de un hombre israelita, un hebreo, ese es tu hermano. ¿Okay? Empobrece, estando contigo, quiere decir ahí, viviendo ahí, cerca de ti o quizás trabajando para ti. O bueno, en este caso sería diferente, sería que trabaja para otra persona, pero se hizo pobre, no puede mantener su familia, etcétera. Entonces viene y se vende como siervo a ti. ¿Ok? Eso se acostumbraba en aquellos tiempos. Y era un acto de misericordia, en cierto modo. ¿Okay? Que esta persona no podía pagar la deuda, pues se vendía al acreedor, ¿verdad? Al dueño de la finca, vamos a decir, para que todos entiendan fácil, como siervo. Entonces, lo que está diciendo es que en este caso, como este hermano no es un extranjero, no debe obligarlo a hacer trabajo de esclavo. ¿Okay? Ahí lo dice, no hará servir a él trabajo de siervo. En otras palabras, tú lo vas a aceptar, pero como un jornalero. ¿Okay? Y te va, entonces, si la deuda es contigo, entonces te va a pagar con su trabajo. Pero ahí aplica lo que ya estudiamos antes, ¿verdad? 6 años, nada más podía hacer eso. Al 7º año tenías que liberarlo. Eran leyes de justicia, hermanos, claro, adaptadas a los tiempos, ¿verdad? Hay que comprenderla en base a aquellos tiempos antiguos. Bueno, punto 8, no vender a un siervo hebreo como esclavo. Ahí está. No es aplicable porque no hay esclavitud, pero se puede derivar lecciones en términos de nuestro trato con los empleados. Si usted tiene empleados, aplica. Si no tiene empleados, tampoco aplicas el principio a usted, ¿verdad? Porque simplemente no tiene empleados. Pero bueno, dice, porque mis siervos son ellos. Estamos leyendo Levítico 23:42. Porque mis siervos son ellos. O sea que al ser israelita, este hombre que se quiere vender como siervo a ti para pagar una deuda, es israelita, no es extranjero. Entonces son siervos de Yahweh también. ¿Eh? Dice, mis siervos son ellos que saqué a ellos de la tierra de Egipto. No serán vendidos a venta de siervos. O sea que si este hombre se vendió a ti como siervo o como esclavo, ¿verdad? Porque tenía una deuda y no la puede pagar, va a trabajar para ti 6 años. Si es una deuda grande, ¿verdad? Obviamente. Se supone que trabaje para ti hasta que pague la deuda. Pero aún si la deuda es mayor que no la puede pagar en 6 años, entonces 6 años es lo único que puede trabajar para ti como siervo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si durante esos 6 años que él va a ser tu siervo,
a ti se te antoja venderlo como esclavo a otra persona, no puedes. Por la Torá, no puedes. Eso es lo que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Ok? No debe venderlo como siervo a otra. En lo que se acostumbraba antiguamente, una venta de esclavos, una venta de siervos. Ese no puede ir ahí porque es tu hermano. ¿Ok? Siervo tuyo es, sí, pero es tu hermano también porque es israelita, es hebreo, entonces no puede venderlo. Okay. Otra ley de misericordia, de respeto por las propiedades de Yahweh, porque los hebreos o israelitas son siervos de Yahweh y hay que respetarlos. Aún en estas circunstancias de esclavitud que había antes, había que respetar eso. Otras naciones no tenían leyes como esas, hermanos. Vamos a ver el punto número 9. No tratar rigurosamente a un siervo hebreo. Otra vez, el mismo principio. Dice en Levítico 25:43, no mandarás en él, en tu siervo, con dureza y temerás de tu poderoso. Otra vez, si es un siervo hebreo, pues no puedes tratarlo con dureza, porque eres siervo de Yahweh también y tienes que respetarlo. ¿Okay? Por eso, entre los judíos surgió en un tiempo, digamos, como un refrán que decían, el que compra un siervo, se compra un amo. ¿Por qué? Porque, por esto, porque a los siervos hebreos se les daba tantos privilegios, vamos a decir, se les respetaba tanto, que era como si fueran amo de uno en vez de siervo. Entonces, eso es un refrán popular que surgió en algún tiempo, tiempos pasados, y se basa en este detalle que acabamos de mencionar. Puedes tener el siervo, pero si es hermano tuyo, o sea, compatriota tuyo, si es en este caso, si es hebreo, hay que respetarlo, no puedes tratarlo con dureza, ¿ok? Tienes que tratarlo con respeto. Interesante, porque hoy día no existe la esclavitud, pero existe los trabajos y empleados. Usted puede, si es que usted tiene un negocio, entonces usted tiene que tratar a sus empleados. En este tiempo lo que hay que sustituir la palabra siervo o esclavo por empleado. Y el principio aplica. ¿Ok? Si usted tiene empleados, tiene que tratarlos con respeto. Con respeto, esa es la enseñanza. Pero si es hermano suyo en la fe o compatriota, más todavía, debe tratarlo con respeto. No tratarlo con dureza. No faltarle el respeto. Ese es el principio que derivamos de estos últimos mandamientos que estamos considerando. Bueno, el 10.10. No permitir que un gentil trate cruelmente a un siervo hebreo que se le venda a él. Alguien para allá le vendió a un siervo hebreo a su vecino. A lo mejor su vecino tiene una finca, ¿verdad? Y usted tiene otra finca, son vecinos. Este es el contexto en el que se puede entender. Pero ese vecino suyo es gentil, no es hebreo, no es israelita. A lo mejor es un pagano, pero está ahí. Y tiene siervos hebreos que se vendieron a él por lo mismo, ¿no? Por lo que ya hemos estudiado. Entonces, usted ve que ese hombre gentil empieza a maltratar a su siervo hebreo. Usted tiene el deber, según este mandamiento, de hacer algo, ¿verdad? Y hablar con ese terrateniente y evitar que maltrate al siervo hebreo. En otras palabras, defender al de su raza, no, porque no se trata de raza, al compueblano suyo, al compatriota, o como se le llame, al siervo hebreo. ¿Ok? Mire, el Levítico 25:53 dice, como asalariado de año en año será con él, no lo dominará con rudeza ante tus ojos. O sea, que está hablando ahora de otro que maltrata a un siervo hebreo. No de usted. Ya a usted le está prohibido maltratar al siervo hebreo, ¿verdad? En este caso al empleado. Pero es al otro que usted ve que maltrata al siervo hebreo. También debe intervenir. Dice, no lo dominará con rudeza ante tus ojos. Eso quiere decir en tu presencia.
ante tu conocimiento. Si tú tienes conocimiento de que maltrata al siervo hebreo, el otro amo, entonces debes intervenir. ¿Okay? Eso es importante, hermano. Eso nos habla de la responsabilidad que tenemos los seres humanos unos para con otros. Pero una responsabilidad que se hace mayor cuando ese otro ser humano es hermano tuyo. Y la palabra hermano, usted sabe que es amplia, ¿verdad? Puede estar hablando de consanguinidad, hermano literal, de carne y hueso. Pero puede estar hablando de un hermano en la fe. Puede estar hablando de un hermano, como ya hemos dicho, compatriota, ¿verdad? Del mismo país. O sea, importante. ¿Ok? Punto 11 en esta sección. No enviar con las manos vacías a un siervo hebreo cuando sea liberado de su servicio. Eso no es aplicable cuando no hay esclavitud, pero es aplicable, como ya hemos dicho, en tiempos modernos. Y dice, y cuando lo envíes libre de ti, no lo enviarás vacío. ¿Se acuerdan que uno de los preceptos anteriores decía que tu siervo hebreo, que tiene una deuda contigo y va a trabajar, vamos a decir, de gratis por la comida, ¿verdad? Nada más en lo que paga su deuda. Pero eso puede ser por 6 años. Al 7º año tienes que liberarlo. O sea, eso es lo que dice la Torá. Pero aquí añade, cuando lo liberes al 7º año, no lo vas a dejar ir con las manos vacías. Eso es lo que dice ahí. No lo enviarás vacío. Debes proveerle productos de tu finca, ¿verdad? Que ese es el contexto en que se dan estos mandamientos, hermanos. El contexto agrícola, principalmente. No lo puedes dejar ir con las manos vacías. Tienes que darle alguna cantidad razonable de productos de tu finca, porque se supone que ya él tiene familia, ¿verdad? Y tiene que mantener a su familia. Y si no tiene familia, pues tiene que mantenerse a sí mismo. Entonces, nunca se debe dejar ir a una persona así, con las manos vacías. Hay que proveerle algo de lo que uno tiene. ¿Okay? Punto 12. Otorgar liberalmente regalos al siervo hebreo. Él está diciendo lo mismo, ¿verdad? Pero un enunciado un poquito más amplio. Al final de su término de servicio. Y lo mismo debe hacerse con una sierva hebrea, según Deuteronomio 15, 14. Vamos a ver cómo dice. Dice, abastecerás, disculpe un momento. Abastecerás a él de tus ovejas y de tu era y de tu lagar que te ha bendecido Yahweh. Ok, ahí está. Ahí está. Lo mismo, pero que va a lo específico. Debe darle parte de tus ovejas. Debe darles de parte de tu era, de los productos de tu era, vegetales. Y debe darle parte del producto de tu lagar. El lagar es el lugar donde se exprimían las uvas, ¿verdad? Para sacar jugo de uva y hacer vino con eso. Pues de eso también tienes que darles. ¿Okay? En tiempos modernos, pues eso no es tan aplicable, ¿verdad? Pero sí, así con ese detalle me refiero. Pero sí, lo que implica es lo mismo, ¿no? Si despides a tu empleado por alguna razón, digamos, válida, porque hay veces que hay razones válidas para despedir a un empleado. Si el negocio, por ejemplo, va para abajo, está a punto de quizás hasta de bancarrota, pues hay veces que el dueño tiene que despedir empleados, ¿verdad? Eso a veces se hace razonable. Bueno, pues entonces tampoco debe de dejarlo ir con las manos vacías. Ese es el punto en que podemos aplicar estos principios. Porque los principios son principios eternos de justicia. Y aunque se frasean de una manera que hoy día no aplica, pero sí se puede derivar de ellos una lección. Y es lo mismo. Tienes que despedir a un empleado por una razón válida. Bueno, pues tienes que darle una paga o una recompensa más bien. No sería en este caso una paga, porque además de la paga, lo que te está diciendo es que tienes que darle un tipo de recompensa. ¿Ok? Una compensación.
Bueno, entonces punto 13, redimir a una sierva hebrea, porque en aquellos tiempos también se aplicaba todo esto, no tanto al hombre como a la mujer. Una mujer quizá vivía sola, por ejemplo, tenía una deuda. No necesariamente que viviera sola, podía entrar a ser sierva tuya con sus hijos y familia, ¿verdad? Bueno, dice, si no te agrada, si no agrada en tus ojos a su amo, que no la eligió, entonces le permitirá rescatarse a un pueblo extraño, no podrá venderla en su romper con ella. Porque otra costumbre curiosa para nosotros en aquellos tiempos era común de que un hombre, un terrateniente, tenía siervos y siervas, ¿verdad? De pronto una mujer se vendió a él como sierva, por lo mismo asunto ya se discutió. Incluso él podía tomarla como esposa, o como mujer, o como concubina. En aquellos tiempos en que el concubinato, incluso la poligamia, era permitida en todas las naciones, en Israel también, pues eso se contempla, ¿verdad? Podía tomarla, le gustaba a esa mujer, podía tomarla como esposa si el hombre era soltero, o como concubina si ya estaba casado, eso se permitía. Pero también se le tenía que permitirle a ella rescatarse a sí misma de ser sierva tuya. ¿Ok? O sea que ella podía de alguna manera, ¿verdad?, acumular algún dinero y podía entonces pagarte la deuda, y entonces podía rescatarse ella misma, como también otro pariente podía rescatarla, pagando la deuda. Pero si no tenía un pariente que pudiera rescatarla, porque todos eran pobres, entonces ella de alguna manera podría conseguir algún dinero y rescatarse a sí misma. Eso estaba permitido, eso es lo que manda la Torá, que en naciones paganas no se practicaban estas cosas. O sea, había falta de justicia en el mundo, pero en Israel había justicia, gracias a la Torá, a la ley del Todopoderoso que le dio a Israel. Otra cosa, lo mismo que aplicaba al varón, tú no podías vender a tu sierva a un extraño, ¿ok? Quiere decir a un extranjero. No podías venderla. Aunque rompieras con ella, ya, bueno, quizás no le gustaba, le dice, bueno, pues a la mujer ella sí estaría dispuesta a ser su mujer, pero a él no le gusta esta sierva, pues dice, no puede ser, pues no podía ser ya, pero no podía venderla. Ya, eso es lo que está prohibiendo aquí. Punto 14, no vender a una sierva hebrea a otra persona. Dice, vamos a leer el pasaje que prácticamente es una repetición, ¿verdad? Dice, si no agrada en sus ojos a su amo cuando la eligió, que no la eligió, entonces le permitirá rescatarse a un pueblo extraño, podrá venderla en su romper con ella. Fíjate que esto ya suena como un poco raro, ¿verdad? No podía venderla a como decía el enunciado rabínico, no vender a una sierva hebrea a otra persona. Hay algo contradictorio aquí en el enunciado rabínico, porque el mandamiento dice a un pueblo extraño podrá venderla. Un momento. Déjame chequear algo aquí. No, hay un errorcito en la traducción. A un pueblo extraño no podrá venderla. Discúlpenme. Quizá me equivoque, pero creo que sí. Okay. Es lo mismo entonces. No puede vender la sierva porque no le gusta, no quiere, ¿verdad? Tenerla más, entonces no puede venderla a un pueblo extraño. Punto 15. Desposar a una sierva hebrea. Ahí está lo que estábamos diciendo. Desposar a una sierva hebrea. Vamos a leer el pasaje. Si no agrada en sus ojos a su amo que no la leyó, entonces él permitirá rescatarse a un pueblo extraño, no podrá venderla. Ves que aquí se comprueba que tuve un error en el pasaje anterior al copiarlo, ¿no? No era que podía venderla, era que no podía venderla. Eso es romper con ella. Y si para su hijo la elige como derecho de las hijas, hará a ella. Ahí está. En otras palabras, el amo,
tiene esa mujer, una sierva, a lo mejor hermosa, pero a él no le gusta. Pues no puede venderla. Tiene que retenerla, pero puede elegirla para mujer de su hijo si a su hijo la quiere. Curioso, ¿no? Dice, y si para un hijo la elige, o sea, un sí condicional, no es que tiene que hacerlo. Y si la elige para su hijo, a esa sierva que él no quiere, para sí, dice, como derecho de las hijas hará a ella. O sea, tiene que tratarla como si fuera hija de él, del terrateniente. Y la va a ofrecer, o sea, se la ofrece a su hijo, a un hijo de él, como mujer, pues le va a tratar como una hija, como si fuera hija del terrateniente, como si fuera hermana de ese hombre, pero no era hermana porque obviamente, ¿verdad? Era otra, no era de la familia. Pero en otras palabras, un hijo podía heredar, mejor dicho, podía tomar una sierva de su padre como mujer. Bueno, hoy día todas estas cosas suenan extrañas a nuestra mentalidad moderna, ¿verdad? Pero bueno, pero en aquel tiempo era así. Y como dije al principio, hay que ubicarse en tiempo y espacio, ¿verdad? Para entender estas cosas. Y solamente de que podemos derivar lecciones de estos mandamientos antiguos, podemos derivar lecciones modernas, pero no en todo punto se aplica necesariamente, ¿verdad? Pero es bueno estudiarlo como quiera. Punto 16, mantener al esclavo cananeo para siempre, ¿ok? Otra vez no es aplicable ahora, pero bueno, vamos a ver la diferencia. Dice, también, esto está en Levíticos, perdón que ni si que olvidé copiar el pasaje, pero está aquí arriba. Levíticos 25, 45 y 46. Dice, también de hijos de los moradores forasteros como ustedes, porque eso se daba en Israel, había habitantes extranjeros con Israel, en Israel. Y dice, de los moradores forasteros con ustedes, de ellos comprarán, ¿verdad? Hablando también de siervos, y de sus familias que con ustedes que engendraron en su tierra serán para ustedes por posesión y podrán dar herencia a ellos para sus hijos después de ustedes, por herencia de posesión, para siempre de ellos se servirán, pero sus hermanos, hijos de Israel, hombre, en su hermano no dominará sobre él con dureza. Otra vez está diciendo que extranjeros que están viviendo en la tierra de Israel se podían tomar siervos de ellos y podían ser siervos, como por ser extranjeros, podían ser siervos permanentes. ¿Ok? A ellos no les aplica la ley de los 6 años de trabajo y el 7º año libre, que ya lo consideramos, ¿se acuerdan? Entonces, eso era para siervos hermanos de la fe, no de la fe, de hermanos en este caso de nación, ¿verdad? Nacionales, compatriotas, hebreos. Se aplica eso de los 6 años trabaja y el 7º tiene que dejarlo libre. Pero si el siervo en este caso es extranjero, no es hebreo, entonces puede seguir siendo siervo permanentemente. Punto 17. No entregar a un esclavo que ha huido de la tierra de su amo a su dueño que vive afuera de la tierra de Israel. Ok, de esto tenemos un ejemplo en las escrituras del Nuevo Pacto. Vamos a ver. Dice, perdón, otra vez, olvidé decir la cita. Deuteronomio 23, 15 y 16. Dice, no entregarás a un siervo a su amo que se huya de ti, a ti de su amo. Contigo more, en medio de ti, en el lugar que escoja, en una de tus ciudades, donde le vaya bien, no lo oprimirás. O sea, este siervo se escapó de su amo, vino donde ti, tú debes acogerlo. Dice que no debes entregarlo de vuelta a su amo. Algo también de justicia. ¿Y qué les recuerda esto en los escritos del Shaul, de Pablo? Se menciona algo así, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Onésimo? Onésimo era un siervo hebreo, pero
se escapó de su amo, quién sabe si porque lo maltrataba o no sé, no se dice, ¿verdad? Se escapó de su amo y estaba ahora al servicio de Shaul, de Pablo. Entonces, Pablo, que era observante de la ley, no podía simplemente devolverlo así a su amo y a lo que saliera, ¿no? No. Pero ¿qué pasa? Que como este siervo también era creyente, mesiánico, nazareno, o sea, si lo era antes no se dice, pero ahora al estar con Pablo seguramente se convirtió, ¿verdad? Y ahora era también hermano en la fe. Y Onésimo, o sea, el dueño de este siervo, era creyente en la fe. Y entonces cuando Pablo sí le va a devolver el siervo a su amo, pero le hace una advertencia. ¿Se acuerdan, no? No tengo el texto en la mente ahora, pero ustedes seguramente conocen el caso. Filemón, la carta a Filemón, ¿verdad? Y le advierte al amo de este siervo que lo trate como hermano, ¿ok? En otras palabras, no lo puede maltratar, no lo puede castigar por haberse escapado. Ese es el principio envuelto aquí, que lo trate con misericordia, porque ahora es hermano en la fe, aparte de que era hermano seguramente con pueblano también, compatriota, quiero decir, o sea que era hebreo también. ¿Okay? Fíjense cómo podemos derivar lecciones de estos mandamientos, aunque literalmente no apliquen a nosotros. Bueno, punto 18, no perjudicar o prostituir al tal siervo. Dice, no habrá ramera de las hijas de Israel y no habrá sodomita de los hijos de Israel. Fíjense que la palabra Kedeshah, en hebreo dice, lo tiye Kedeshah. Kedeshah significa santa. ¿Ok? Y Kodesh significa santo, míralo aquí. Santo o consagrado. Sin embargo, cuando se usaba en este contexto que se está usando ahora, Kedeshah era un título que se le daba a las prostitutas en aquellos tiempos antiguos, a las rameras, porque eran rameras de culto, cultuales. Ustedes saben que eso se acostumbraba en muchos lugares, ¿verdad? Había templos paganos, por ejemplo, los templos de Baal consistían, o sea, los servicios en los religiosos, en los tiempos aquellos antiguos, en los templos de Baal eran relaciones sexuales, se practicaba como parte del culto y eran relaciones sexuales que se hacían en nombre de la deidad, Baal, claro, para beneficio de los dueños del lugar, ¿verdad? A ese se le llamaba Kedeshah, a la mujer, que aunque la palabra signifique consagrada, pero era en este caso consagrada a la prostitución. Wow. Por eso, al traducirla, se traduce así: no habrá ramera de las hijas de Israel. O sea, ¿existían rameras extranjeras en Israel en aquel tiempo? Sí. ¿Se practicaba el culto a Baal en Israel en aquel tiempo? Sí. Bueno, no debió haber sido, pero hubo un tiempo en que sí se permitía. Y a eso que está refiriéndose aquí, ¿verdad? Y lo mismo, no habrá sodomita, Kodesh. Lo mismo, un consagrado a la prostitución masculina, que se le llamaba, al traducirlo, ¿verdad? Sodomita. Lo que implica es que eran prostitutos, pero homosexuales, ¿verdad? De los hijos de Israel. Ahí está. Entonces la prostitución estaba prohibida para los hebreos, los israelitas. Está prohibida en la Torá, sea de mujer o de hombre. Y fíjense que existía también prostitución masculina en aquellos tiempos. Y hombres que eran homosexuales, ¿verdad? Se prestaban para los cultos paganos de Baal, por ejemplo, que existían en la tierra de Israel también, pero lo que está diciendo ahí es que eso no se debe practicar entre los israelitas. Es lo que dice, no habrá rameras de las hijas de Israel y no habrá o sodomitas de los hijos de Israel. ¿Ok? Sencillo. Si alguien piensa que eso no es pecado, pues, ok, allá ellos, ¿verdad?
para Yahweh es pecado. La ramería o la prostitución, como también el sodomismo, si se puede decir así, la práctica del homosexualismo, es condenable por la Torá. Hoy día, pues, la gente no le gusta eso y quieren hacerlo sin que nada les pase, pero el juez grande está allá arriba. 19. No poner bozal a una bestia mientras esté trabajando en un producto que pueda comer y disfrutar. Ahí está. Usted tiene un campo, está arando con bueyes, por ejemplo. Eso ya no se hace, ¿verdad? Pero hay que ubicarse en aquellos tiempos cuando se hacía. Entonces usted no puede poner un bozal a ese buey, porque generalmente el buey mientras va arando, pues va comiendo cosas, poquitos de hierba que hay a un lado y al otro. Ellos comían, ¿verdad? Entonces eso no se podía prohibir. Algunos terratenientes hacían eso. Entonces le ponían un bozal al buey, le tapaba la boca y no podían comer. Pues Yahweh prohíbe eso. No pondrás bozal a un buey en su trillar, o sea, cuando trilla. Entonces, incluso el Shaul, el apóstol Pablo, citó ese precepto en Deuteronomio 25:4 para aplicarlo a otro sentido, en otro sentido, ¿verdad? A los seres humanos. Cuando habla de que se le debe dar algún apoyo financiero al anciano, al que dirige la congregación, al que predica ¿verdad? Y mantiene la congregación, pues hay que también apoyarlo financieramente. Eso es lo que estaba diciendo Pablo en sus cartas. Y ahí cita ese mandamiento: no pondrás bozal al buey que trilla. Eso quiere decir que ese pastor que está ahí en esa congregación, que dedica prácticamente su vida a eso, a enseñar, predicar y consolar y hacer otras funciones de ayuda para los hermanos, pues hay que darle algún mantenimiento, hay que ayudarlo, ¿verdad? Es digno de su salario, dice Shaul. Me parece bien. Fíjense como incluso Shaul hace lo que nosotros estamos diciendo aquí que se puede hacer con estos mandamientos, que aunque no apliquen de manera literal a nosotros hoy día, pues se puede derivar de esto una lección que se puede aplicar de otra manera en nuestro trato con los seres humanos. Eso es lo importante en estos tiempos, ¿verdad? Para cuando estudiamos la Torá. Y con esto, pues llegamos al final de esta sección. ¿Ok? En la próxima sección que vamos a analizar es la 14, votos, promesas y juramentos. Entonces queda la invitación para todos los que quieran acompañarme acá en Zoom los viernes en la noche, ¿verdad? Para seguir analizando con los presentes estos mandamientos. Y según acostumbramos, después que se presenta yo presento el tema, y después al final se abre la sesión para todos que puedan comentar, añadir comentarios, puedan preguntar y discutirse. A veces se forman unas discusiones tremendamente hermosas y valiosas, ¿okay? No siempre, pero a veces sí. Muy dinámica esa sesión después del estudio en sí del tema. Y por eso les invito a los hermanos que me están viendo y escuchando en YouTube, que, bueno, si pueden y quieren, que se acerquen acá y nos acompañen en estos estudios que hacemos los viernes. En este momento estamos alternando entre el estudio de la Torá y el estudio de la carta a los Efesios. O sea que un viernes Torá y otro viernes la carta a los Efesios, haciendo el mismo tipo de análisis, ¿verdad? Pero con la carta de Shaul a los Efesios. La carta de los Efesios es corta, si recuerdo bien, tiene 6 capítulos, así que pronto terminaremos y continuaremos con estudio de la Torá alternados con otro tipo de lecciones o de estudios, ¿verdad? Vamos a decir, para no cansarlos, pues refrescamos un poquito las dinámicas alternando de esa manera, ¿eh? Un viernes Torá, otro viernes estudio de otra fuente, vamos a decir. Puede ser de otro libro de la escritura o simplemente de temas específicos, ¿verdad?
que son necesarios también. Bueno, pues hermanos, con esto entonces damos por terminada la sesión de hoy. Deseo y ruego que el Todopoderoso Yahweh, nuestro Padre Celestial, los bendiga a todos, que les dé salud, que los libre de las enfermedades que andan por ahí rondando, y todo en el nombre de nuestro amado Salvador, Yahushua el Mashiach, el Rey venidero. Hasta la próxima entonces. Shalom.